Apple Intelligence ya lleva prácticamente una semana disponible en español y, a ver, en este vídeo voy a deciros que ni es tan mágica pero tampoco tan inútil como algunos dicen. Yo llevo probándola durante varias semanas, concretamente desde que salió la primera beta de iOS 18.4 y precisamente en este vídeo quiero contar qué funciones me han sorprendido y cuáles me han decepcionado, así que venga, poneos cómodos que empezamos. Y a ver, desde el primer momento pensé que ahora mismo, tal y como está Apple Intelligence, no es más que una coctelera de funciones que ya conocíamos de otras empresas externas. Y lo que ha hecho Apple es juntarlas, pero de una forma que todavía no se siente natural. A ver, tiene cosas que, bueno, sí que me gustan y otras que no tanto. Así que, si os parece, vamos a repasarlas juntos. Vamos a empezar por las cosas que más me han gustado. Y a ver, quiero empezar por una función que puede parecer menor, pero que en el día a día no paras de verla. Estoy hablando de los resúmenes de notificaciones. Y a ver, os cuento, esta función me ha parecido bastante útil, sobre todo si eres de los que, bueno, tiene un centro de notificaciones lleno de cosas irrelevantes. Y aquí lo que podemos ver es que Apple Intelligence agrupa lo más importante de forma clara y, bueno, pues en conversaciones de muchos mensajes pues te hace pues un resumen para que de un primer vistazo pues puedas identificar de qué va la cosa y si te merece la pena meterte a la aplicación para responder esos mensajes o, bueno, el tema en cuestión puede esperar. Esto, insisto, para los que tengáis grupos de WhatsApp, de Telegram o recibáis muchas notificaciones de una misma aplicación puede mereceros la pena. Para notificaciones de un solo mensaje realmente no, porque ya normalmente esa notificación puede ser bastante resumida de por sí, ¿no? Pero cuando hay muchas es cuando brilla esta función, ¿no? Así que, bueno, quizás es una de las cosas que más he disfrutado o he agradecido de Apple Intelligence en español. Y hablando de notificaciones, las notificaciones prioritarias es otra función que me ha ayudado bastante. Y a ver, esta la agradezco especialmente porque es cierto que hay algunas notificaciones que por X razón pues se pueden perder en un mar de mensajes o de avisos de otras aplicaciones. A mí, por ejemplo, las notificaciones prioritarias me avisan pues cuando alguien me manda un mensaje relacionado con un problema de salud. Creo que hice una captura el otro día que me estaba comentando Fabi que había pasado unos días malos con el estómago y me lo marcó como una notificación prioritaria. También habitualmente por las noches me llega como notificación prioritaria mensajes de que tengo que tomarme la medicación que tengo pautada y que yo tengo agregada en la app de salud. Es decir, que el sistema sabe identificar qué mensajes son prioritarios para poder filtrarlos en este bloque reservado que lo separa del resto de notificaciones. Luego ya sabéis que en los ajustes nosotros podemos elegir qué aplicaciones son priorizables o no. A lo mejor, yo que sé, la aplicación con la que pides citas a tu peluquero pues no la consideras relevante y no quieres que nunca entre dentro de esta categoría de notificaciones prioritarias. Y a ver, vamos ahora con una función que sí que agradezco bastante, no la he usado mucho, pero que cuando la tengamos que usar se agradece que esté ahí, que es la creación de recuerdos utilizando lenguaje natural y aprovechando que el sistema sabe reconocer muy bien los elementos que tienes en tu fototeca. El poder crear un recuerdo personalizado con pocas palabras, insisto, es algo que me da la vida. Porque anda que no me ha pasado que, yo que sé, haces muchas fotos de tus vacaciones o quieres recopilar las fotos de todo un año y muchas veces dependíamos de que la propia app de fotos crease ese recuerdo por nosotros, pero a veces no lo hacía. Ahora ya lo podemos pedir bajo demanda, podemos pedirle a Apple Intelligence que nos cree un recuerdo, por ejemplo, de las fotos de nuestro perro o de nuestras vacaciones y el sistema en muy pocos segundos lo hará y luego nosotros podemos cambiar la música y tal. Así que esto sí que es cierto que lo agradezco y creo que es una función práctica de la inteligencia artificial de Apple. Precisamente con relación a la aplicación de fotos, otra de las cosas que más me ha gustado es cómo el sistema, cuando llevas ya unos días y va indexando todos los contenidos que tienes en tu fototeca, sabe etiquetar con lenguaje natural cada componente de la misma. Es decir, que si yo, por ejemplo, en la aplicación de fotos busco cosas como fotos con Golfo en canoa, Golfo es el nombre de mi perro, pues me saca fotos de mi perro montado en una canoa. O por ejemplo, si busco fotos con suelo nevado, pues me va a encontrar todas las fotografías en las que aparece nieve en el suelo. Es decir, que el sistema con el paso del tiempo va identificando mucho mejor todo lo que tienes en tu fototeca para, con lenguaje natural, darte los resultados que buscas. Es cierto que al principio no clavaba los resultados, pero con el tiempo se vuelve mejor esta función y esto, pues oye, es algo que quiero destacar.
Vale, aquí viene quizás la parte más divertida, quizás la más chorra, porque esto es muy subjetivo, pero a mí los Gymmoji me han gustado mucho. No es revolucionario, pero sí que son divertidos. Y es que al final el poder crear emojis personalizados con un toque tan personal que puede ser relacionado con tus propias fotografías o con lo que se te pase por la cabeza para luego enviarlo en grupos de WhatsApp, de iMessage, de Telegram o incluso como sticker en aplicaciones como X. O sea, es algo que me ha parecido divertido o al menos diferente, porque decía que hasta ahora teníamos pues una coctelera de funciones que encontrábamos en otros servicios, pero un servicio dedicado a crear emojis y que lo hace realmente bien sin tener que dar demasiadas indicaciones, realmente no conocía. Y Apple aquí sí, pues que tiene una función diferenciadora con respecto a lo que hay ahora mismo en el mercado de la inteligencia artificial. Hay apps que te generan imágenes, pero si quieres que te generen emojis, tienes que ser muy preciso con el prompt, complicarte mucho y a veces no lo hacen tan bien. Así que esto sí que es cierto que no cambia el mundo, pero suma, y creo que para los que usamos emojis casi a diario, pues lo habremos agradecido. Y para cerrar este bloque de cosas que me han gustado, obviamente tengo que mencionar la integración de Apple Intelligence con ChatGPT. A ver, yo entiendo que esto puede ser muy discutido, habrá gente que no le guste nada, que ChatGPT esté integrado en el sistema, a mí sí me gusta, y creo que aquí Apple ha sabido jugar bien sus cartas, ya que al final reconoce la carencia enorme que tiene con Siri, y ChatGPT puede solventar bastantes problemas cuando le pidas cosas que requieran pues un razonamiento o una resolución un tanto compleja a la que Siri pues no es capaz de llegar, porque a Siri en cuanto le sacas de sus comandos simples no te sabe responder. Yo, una de las cosas que más uso de ChatGPT es el comando preguntar a ChatGPT. Si tú inicias el comando de activación de Siri con voz o pulsando el botón y haces esta pregunta, ya el sistema o bien te espera a que tú le digas el resto, es decir, preguntar a ChatGPT, yo que sé, 10 funciones de Apple Intelligence que no merecen la pena o que merecen la pena, y que te sepa responder, ¿no? O también puedes hacer lo de preguntar a ChatGPT, te esperas unos segundos y te dirá, ChatGPT te pregunta o te dice qué tal, en qué puedo ayudarte o algo así. Entonces, como ahora Siri con Apple Intelligence es capaz de poder esperar a que tú des una respuesta de seguimiento y no tengas que estar todo el rato activando y desactivando, pues puedes seguir repreguntando y ya sabe el contexto de que tiene que responderte ChatGPT. Y esto es algo, pues hombre, que me ha gustado, porque en un momento dado, yo qué sé, tienes el móvil en el bolsillo, vas con los AirPods y puedes hacerle una pregunta y mantener una conversación entre comillas con ChatGPT. No es lo mismo que el módulo de voz, ni mucho menos, pero bueno, te saca de algún imprevisto, al menos para cosas puntuales, insisto. Y bueno, antes de que penséis de que todo esto es maravilloso y tal, ahora voy con la parte negativa, es decir, la parte que me ha dejado un sabor agridulce, porque sí, también hay bastantes cosas que me han decepcionado. Y a ver, empiezo con las funciones que quizás más ha promocionado Apple en este tiempo, que son las herramientas de escritura. A ver, sinceramente no me han aportado mucho. Primero porque el botón sí que está bastante visible en aplicaciones como Notas o similares, pero en cambio en aplicaciones de terceros está muy escondido. Prácticamente tienes que saber cómo invocar esta función para saber que está ahí. No hay una integración directa en el teclado, como por ejemplo pasa por ejemplo, el teclado de Samsung con sus herramientas de escritura, y realmente esto provoca que tengas que acordarte de que existen para que realmente sepas que están ahí, porque si no, yo entiendo que mucha gente no sabrá que puede utilizar estas herramientas desde apps de terceros. ¿Cómo? Bueno, pues tienes que escribir tu texto, seleccionarlo y luego darle al botón, a la opción flotante de herramientas de escritura, y luego desde ahí pues ya le puedes pedir que te transforme el texto, que le cambie el tono, que lo amplíe, que lo modifique, en fin, que haga lo que tú quieras con él. Por tanto, insisto, está muy bien integrado en apps como Notas, pero cuando sales de ahí realmente están muy escondidas, y creo que Apple debería, con iOS 19, buscar una forma de integrarlo mejor en el teclado. Yo no sé si a lo mejor al lado del botón de los emojis abajo, justo, que hay mucho espacio desaprovechado, no lo sé, pero Apple debe trabajar con esto, porque insisto, es una herramienta que puede ser práctica en el día a día, pero está tan escondida que hace que ni te acuerdes y muchas veces ni la uses. Vamos ahora con Visual Intelligence, porque a ver, Apple aquí ha querido hacer algo parecido a Google Lens, pero sinceramente yo lo usé una vez para probarlo y ya está. En su evento de presentación, no sé si os acordáis de este ejemplo, en el que, bueno, hay un chico que ve un perrito por la calle y, bueno, Visual Intelligence le hace como una pequeña descripción, y a ver, a mí me parece un anuncio muy forzado y la verdad es que en el día a día, pues no me
no me nace utilizarlo. Quizás para algún día que viaje o cosas así muy puntuales que quiera traducir algún cartel, pues sí, pero no lo veo como una herramienta cotidiana. Vamos ahora con Image Playground, que, a ver, debo reconocer que no la usé nada más que los primeros días y luego, pues te das cuenta de las carencias que tiene. Está muy limitada en cuanto a estilos. Solo te deja elegir 3 estilos de imagen, no puedes generar imágenes realistas y... A ver, también he hecho en falta el hecho de que no puedas importar una foto y luego poder editar elementos concretos de las fotos o añadir nuevos. Imaginad que estoy en un paisaje fantástico y quiero añadir, yo que sé, un castillo medieval o un dragón volando. No sé, por darle un toque diferente a la foto, un toque gracioso. No puedes. O sea, puedes realizar imágenes dándole una descripción o utilizando los presets que te incluye, pero luego le faltan opciones que sí que encuentras en otras herramientas de generación de imágenes de la competencia. Y al final eso me lleva a que si quiero realmente crear una imagen y luego editarla, pues directamente me voy a ChatGPT, que ahora tiene un motor de generación de imágenes mucho más potente y sin tantas barreras como Image Playground. Así que... bueno, pues quizás ese es uno de los aspectos también negativos que querría destacar. Relacionado con la aplicación de fotos está la función de borrador mágico. Y a ver, esta función es la que, bueno, nos permite eliminar elementos de una imagen y a ver, puede sonar bien en teoría, pero en la práctica los resultados a mí no me han convencido. A veces lo hace bien, pero otras veces deja marcas raras o directamente no funciona como esperas. A ver, si tienes paciencia es útil, pero a mí no me ha resultado intuitiva ni efectiva en general. Creo que ahora mismo la competencia lo hace bastante mejor. Yo probé, por ejemplo, os estaré poniendo ahora unos segundos del clip que os mostré de la inteligencia artificial de Samsung y creo que Samsung Galaxy AI lo hace mejor. Apple es cierto que al hacerlo de forma local pues se limita al no tener internet para perfeccionar el resultado ni conectarse a un sistema de Apple, pues claro, hace que con fotos un poco complejas pues queden manchas raras que al final pues estropean el resultado. Y luego están esas funciones que suenan útiles pero no terminan de cuajar. Por ejemplo, los resúmenes de Safari. Esta es otra idea que sobre el papel suena bien, pero que no me ha parecido muy útil en el día a día. Primero porque la función está bastante escondida. Tienes que abrir el modo de lector y dentro del modo de lector tienes la opción de resumir. Anda que la podrían haber puesto un poco más visible. Y luego, segundo, es que los resúmenes son demasiado generales. No siempre aciertan con lo importante y muchas veces prefiero leer directamente lo que me interesa y ya está. No me ha ahorrado mucho tiempo, la he usado muy poco por el hecho también de estar bastante escondida y creo que hay alternativas como Arc, el navegador del que os he hablado ya mucho aquí en este canal, que lo hace mejor. Con un simple pellizco te hace un resumen además muy bien categorizado, estructurado y que creo que es bastante superior al que te hace Apple con Safari. Así que aquí tienen bastante margen de mejora. Y por último, la eterna promesa de Apple que nunca termina de despegar. Siri. Y a ver, aunque Siri ahora debería apoyarse más en la inteligencia artificial, la realidad es que sigue sintiéndose igual que siempre. No he notado ninguna mejora, sigue sin entender bien cosas básicas y muchas veces te redirige a búsquedas en Safari como antes o te pide si quieres buscar con ChatGPT la respuesta. Entonces... no sé, esperaba mucho más de esta parte, ya sabemos todo lo que ha pasado con Siri, ya sabemos que las funciones más interesantes se van a retrasar al año que viene, así que bueno, tendremos que tener paciencia. Lo único bueno que he encontrado de todo esto es que ahora podemos hacer peticiones consecutivas, pero más allá de eso, poco más. Por tanto, vamos con la reflexión final. ¿Es Apple Intelligence una revolución? No. ¿Tiene potencial? Sí. Pero Apple tiene mucho trabajo por delante si quiere que esto realmente cambie la forma en la que usamos nuestros dispositivos. Estoy deseando saber qué pensáis vosotros. ¿También os ha decepcionado un poco o creéis que vamos por el buen camino? En fin, me interesa leeros. Por aquí os voy a dejar otros vídeos recomendados, uno precisamente con una guía para que podáis sacar todo el partido a las funciones de Apple Intelligence en español y también nuestro análisis a iOS 18.4 por si todavía no lo habéis visto, ya que hemos recopilado más de 40 cambios que tiene esta versión. Nos vemos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.